Bien, vamos a ver aquí cómo se puede hacer la estimación del nivel de servicio. Entramos con trenzado a partir del manual de capacidad del año 2010. En la sección 5 del manual ustedes tienen varios tipos de casos que se pueden retomar para repasar el procedimiento. Bueno, aquí hay 5 casos y aquí se indica que si se trata de un análisis operacional, es decir, que ya una autopista que está operando, que existe, se necesita saber en qué condiciones lo hace. Puede ser también para hacer el diseño de en dónde se tienen que ubicar los entronques o las incorporaciones. Y finalmente, un caso de la construcción del servicio, ¿no? La calidad del servicio para un sistema carretero. Nosotros veremos el caso más simple. Y lo primero que hay que hacer es, una vez que hemos identificado el lugar donde vamos a evaluar el nivel de servicio, es construir este diagrama de trenzado. Los datos de la geometría, pues ya los tienen de su caso y lo tienen que representar, caracterizar tal y como está aquí, a través de una planta, señalando el número de carriles, tanto del cuerpo principal, de las incorporación y desincorporación, la longitud corta y la longitud base, ¿no? Eso con las fotografías aéreas lo pueden determinar sin ningún problema. El otro dato, eso es para representar la oferta. Para caracterizar la demanda necesitamos un TPDA. Yo les recomiendo utilizar un TPDA de una carretera de varios carriles, y hablando de el caso del periférico de Puebla, pues pueden utilizar el de la autopista México-Puebla, que ahí seguramente tenemos varios puntos de datos viales, entonces pueden tomar cualquiera como TPDA y de ahí hacer la distribución. ¿Cómo hacemos esa distribución? Pues vamos a suponer que los vehículos que se incorporan a la vía rápida son entre el 5 y el 15%. Ustedes definan qué porcentaje, y en el mismo sentido de la vía rápida hacia la rampa, pues también puede ser entre el 5 y el 15%. Eviten usar los mismos porcentajes tanto en este BRF y en el BFR, ¿no? Si toman 8%, por ejemplo, acá en BRF, pues tomen el 10% en BFR, ¿no? Del TPDA que hayan estimado junto con su composición vehicular. En el caso de los vehículos que no trenzan y que van de frente sobre el cuerpo principal, pueden tomar el 60 al 70%, dependiendo de esta distribución, y los que van por la rampa, pues pueden ser entre 3 y el 8%, ¿no? Entonces, bueno, ustedes definen esos porcentajes, los multiplican por el TPDA y ya obtienen los volúmenes de todas las combinaciones posibles entre los ramales principal y las incorporaciones. ¿De acuerdo? Bueno, y al final, pues eso les da un volumen. Esto, bueno, estará expresado en vehículos por hora. Justamente el primer paso es convertir esos volúmenes de vehículos a vehículos particulares por hora, como veremos más adelante. ¿Qué otros datos necesitamos? Necesitamos suponer el factor de hora pico, que ya lo habíamos comentado, el porcentaje de vehículos de carga. Esto, bueno, pueden utilizar los mismos que el tramo de TPDA o la sección de TPDA que hayan seleccionado. Tendrán que definir si se trata de usuarios habituales o no habituales. Zonas turísticas, por ejemplo, les decía que pueden poner este factor entre 0.8 y 1, ¿no? 0.8 no conocen mucho el lugar, o gran porcentaje no conoce el lugar, y 1, pues todos van por ahí todos los días, así que hay poca posibilidad de que se despisten. La velocidad de flujo libre, igual que los otros proyectos, determinan a través de un recorrido con los discos que señalan cuál es la velocidad máxima permitida. Enseguida, pues tenemos la definición de la capacidad. Esto, bueno, pues ustedes lo pueden suponer, asumiendo que, bueno, pues es raro que podemos llegar a 2.350 vehículos particulares por hora por carril. Entonces acá asuman entre 1.700 y 1.800 vehículos particulares por hora,
pues a una velocidad de 95 kilómetros por hora, ¿no? O cualquier combinación que ustedes quieran, pero más o menos deben de estar en ese orden, ¿no? 1600, 1800 vehículos particulares por hora, ¿no? A una velocidad de 95 kilómetros por hora. Esos son más o menos los rangos. Ustedes lo tendrán que suponer y así como está aquí indicado, como parte de su memoria, pues señalarán por qué usaron esos valores. El número de la intensidad de entronques en ese tramo que ustedes están analizando, bueno, pues acá tenemos 0.8 intersecciones por milla. Dependiendo del tramo que estén analizando, pues obtienen este valor, ¿no? Lo peor es que solamente sea uno. O bueno, el mejor de los casos. El terreno tendrán que definir si es terreno plano, sinuoso o montañoso. Bueno, una vez que hemos definido esa información, entonces podemos pasar, bueno, eso es parte del paso 1. Pasamos al paso 2, en donde lo que tenemos que hacer es ajustar todos esos volúmenes de vehículos a vehículos particulares para respetar los supuestos de la teoría macroscópica del flujo vehicular, que todos los vehículos son homogéneos, es decir, son vehículos particulares. Entonces, para eso, estamos a aplicar esta fórmula que ustedes ya conocen, que es el factor de hora de vehículos de carga, y esto lo que nos indica que este factor es el inverso de la relación de la sumatoria de 1 más el porcentaje de vehículos de carga, el factor ET menos 1 más el porcentaje de vehículos de turismo o recreativos, el factor RB menos 1. Y estos factores, el ET y el RB, bueno, pues ya saben que se tienen que sacar de las tablas, ¿no? Las tablas de este capítulo. Puede ser un poco distinto de lo que ya conocemos. En el caso de carreteras de varios carriles. Bueno, aquí solo explicar que, bueno, pues si no hay vehículos de carga ni hay vehículos recreativos, pues estos se cancelan y nos queda que el factor de hora de vehículos de la composición vehicular va a ser 1 entre 1, 1. Es decir, que todos son vehículos particulares porque no hay vehículos de carga ni vehículos de turismo, ¿no? Obviamente eso raro que suceda, pero esa es la intención de usar esta fórmula, ¿no? Entonces, bueno, pues acá viene el ejemplo, cómo lo sustituye y el dato que le da. Enseguida lo que tenemos que hacer es completar nuestro diagrama de trenzado, que está por acá. Bueno, creo que ahí mismo estaba. Y que consiste a obtener todas las relaciones. No, no está ahí. Un segundo. Bien, que ya había sido comentado de todas maneras en la sesión previa. Y que es este, ¿no? Entonces, tenemos el nombre de esta vía principal, según sea el caso que elijan, la calle o la vía que es la rampa de acceso, la calle o la vía que es la rampa de salida. Estos volúmenes ya les comentaba que son porcentajes del TPDA, ustedes lo tendrán que suponer, y luego de ahí, pues bueno, aplicar todas estas fórmulas que simplemente son el resultado de estas definiciones, ¿no? El BFF son los vehículos que van sobre la vía rápida, es decir, que no hacen ningún cambio de carril. Y BFRR son todos los que van sobre la rampa, ¿no? Que tampoco hacen cambios de carril. Los vehículos que trenzan son los vehículos que van de RF, es decir, de la rampa hacia la vía principal y de la vía principal hacia la rampa. Esos son los que trenzan. Entonces tenemos BFF, BFR, BRR, que todos tienen que estar en las mismas unidades, que son vehículos particulares por hora. Luego, bueno, pues tenemos todas las relaciones que ya están explicadas en el caso anterior, ¿no? Entonces, bueno, vamos a regresar, porque estos datos, bueno, los vamos a ir llenando conforme vayamos avanzando en la ejecución del ejercicio y del
en la metodología que ya se ha mencionado, ¿no? Entonces voy a regresar al ejemplo. Para ver, bueno, cómo se calcula cada uno de esos pasos. Entonces, bueno, el paso 2 consiste en este ajuste y nosotros tenemos que calcular el FHB en función de los porcentajes de los vehículos recreativos, los vehículos de carga. Nos entrega un valor que siempre debe ser menor que 1, porque aquí recuerden que en esta ecuación va en el denominador y por lo tanto un número menor que 1 en el denominador va a hacer que crezca el valor de B y eso significa que nos hemos alejado de las condiciones base o las deseables, ¿no? Por ese factor, bueno, lo que hace es incrementar los volúmenes, ¿sí? Es como si hubiera más volumen, es la forma de traducir estas deficiencias o características que tiene la geometría de lo que estemos analizando. Entonces, FP lo hemos supuesto, FHB lo calculamos y PHF ya lo tenemos, ¿no? Como datos de entrada. Enseguida, pues nos ponemos a calcular, pues cada uno de, con esta fórmula, cuál sería el volumen correspondiente en vehículos particulares. No es otra cosa más que aplicar la misma fórmula, y esto es una constante para hacerlo más simple, por el volumen que está circulando, ¿no? O el TPDA ya, en este caso, convertido a horas, ¿no? Acuérdense que hay que multiplicar el TPDA por el factor K para obtener este valor. Entonces, bueno, pues al final obtenemos los volúmenes expresados en vehículos particulares por hora y calculamos pues cada uno de los elementos del diagrama de flujos, que es el BW, que es la suma de los vehículos que trenzan. Pues se basan a su diagrama y ven ahí claramente cuáles son, hacen la suma. Los que no trenzan de la misma manera. El volumen total, que es la suma de estos dos, pues aquí está y me da un total. Y luego hay que calcular la relación entre el BR, que es la relación entre el BW y el B, ¿no? Entonces nos da que los vehículos que trenzan son del orden del 35%, ¿no? En este ejemplo. Luego hay que ver, el siguiente paso es cuáles son las características del tramo que estamos analizando. Entonces, si va a ser, ¿cuál es el número mínimo de cambios de carril, no? Entonces, eso, pues bueno, hay que calcularlo con esta ecuación. Nos dice que el número de cambios de carril mínimo, sí, porque pueden ser más, es el número de carriles, el número de cambios de carril de la rampa hacia la vía rápida multiplicado por el volumen de los que van de la rampa hacia la carretera o la vía principal, más el número de cambios de carril para los vehículos que van de vías rápidas hacia la rampa por el volumen de los vehículos que van de la vía rápida hacia la rampa. Perdón, este es el volumen. Pues bueno, pues aquí está el número de carriles, pues tiene que, el número de cambios de carril mínimo se tiene que sacar del análisis de las secciones que estemos haciendo, ¿no? En este caso, se determinó que, dada esta configuración, no hay ningún cambio de carril para los que van de frente, más un cambio de carril para los que van, entran o salen de las rampas, ¿no? Eso nos da el cambio de carriles mínimos. El siguiente paso es saber, bueno, pues si nuestro tramo va a estar operando como rampas o realmente como un tramo de trenzado. Para eso hay que calcular la longitud máxima y bueno, pues podemos aplicar la ecuación que está ahí señalada, ¿no? Es el B multiplicado por 1 más BR, que BR ya lo tenemos sacado del diagrama de trenzado, elevado a 1.6 menos 1566 por el número de
el número de carriles para los segmentos, para el trenzado, ¿no? Entonces, bueno, o en el segmento de trenzado. Entonces acá, bueno, pues el BR ya se sacó. Entonces, bueno, simplemente se sustituye y se le resta este valor multiplicado por el número de carriles. Y eso nos da un resultado, que es la longitud máxima, ¿no? Entonces aquí, como el segmento que ya vimos, el L short es de 1500, y eso es menor que el máximo en el que se presentan los efectos de trenzado, entonces se concluye que esta sección sí funciona como un tramo con trenzado. Y eso es parte de las conclusiones que tendrían ustedes que sostener. Entonces después, el siguiente paso es obtener la capacidad del carril entrenzado. Entonces, aplicamos la fórmula correspondiente, que tiene que ver con primero con la capacidad IWL, que es igual a la capacidad FL, que es un insumo, menos pues una fórmula empírica, es decir, que se sacó de observaciones de datos reales. Entonces sumamos este factor multiplicado por 1 más la relación BR, que está en nuestro diagrama de trenzado, elevado a la 1.6, más un coeficiente por la longitud corta, perdón, más este factor por el número de carriles en los que se realiza el trenzado, ¿no? El CFL era un dato, el BR pues lo tenemos, se puede calcular a partir de los volúmenes que supusimos, y en el caso de la longitud también es un dato que disponemos, y en el caso del número de carriles también, ¿no? Entonces esto realmente es cosa de sustituir y obtenemos el CIWL. Entonces la capacidad en el caso de los vehículos que trenzan es este factor que acabamos de obtener, CIWL, la capacidad IWL, por el número de carriles, por el factor de correspondencia con respecto a la equivalencia respecto a los vehículos pesados, y el coeficiente del tipo de población que usa esa carretera, ¿no? Pues sustituyendo tenemos la capacidad de ese tramo, que en este caso pues son 8,000, más de 8,000 vehículos, ¿no? Les decía, esta es una capacidad bastante elevada, ¿no? ¿De qué depende? Pues depende del CIWL que hayamos supuesto, del número de carriles, y estos factores, bueno, pues tienen un menor efecto. Bueno, también tenemos que revisar cuál es el valor máximo de las maniobras de trenzado, y eso lo obtenemos con el CIWL, que es 3500 sobre BR. BR ya lo conocemos de nuestro diagrama de trenzado y tenemos un resultado, ¿no? Enseguida hay que calcular el CW, que es el CIW que acabamos de calcular, el FH y el P, que eso ya se había obtenido o se obtiene por tablas, y esto nos da una capacidad para los vehículos que trenzan. ¿De acuerdo? Enseguida, el paso número 6, identificar las tasas de cambios de carril. Y bueno, pues aquí hay que hacer varias consideraciones, ¿no? Primero, hay que sacar la tasa de cambios de carril para los vehículos que trenzan. Luego también hay que calcular las tasas de cambio de carril para los vehículos que no trenzan. Y luego sacar el total de cambios de carril, ¿no? Entonces, bueno, regresando. La longitud, el número de cambios de carril para los vehículos que trenzan está definido por esta fórmula, que es el número mínimo que ya se obtuvo,
más 0.39 la longitud short, que es un dato que obtuvimos. N es el número de carriles disponibles en el tramo con trenzado, y el ID pues también ya lo obtuvimos como un dato, ¿no? El número de intercambiadores, la densidad de intercambiadores en la sección de análisis. Entonces, bueno, pues sustituimos todos los datos y obtenemos el número de cambios de carril para los vehículos que trenzan, ¿sí? En unidades de cambios de carril por hora. Lo mismo hacemos para los que no cambian de carril, que esto se calcula de otra manera. Es el INW, que es el L short, la intensidad de distribuidores, el volumen de los vehículos que no trenzan, entre 10,000. Entonces, bueno, pues sale que es menor a 1,300, entonces está bien. El número de cambios de carril para los vehículos que no trenzan, justamente es este coeficiente 0.206 por el volumen de los vehículos que no trenzan, más 0.542 por la longitud corta, que ya conocemos, y 1.926 por la naranja, perdón, por el número de carriles de la sección de trenzado. Entonces, bueno, calculamos el número de carriles con esta fórmula para, el número de cambios de carril para los vehículos que nos trenzan, simplemente sustituyendo, porque ya tenemos todos los datos y tenemos el resultado. Entonces, el número de cambios totales, pues es el total de cambios de carril de los vehículos que trenzan, más lo que nos trenzan, que son los que se acaban de calcular. Y bueno, pues eso nos da el total. Enseguida es determinar la velocidad media o velocidad de los vehículos y la velocidad de los vehículos que no trenzan. Y tenemos, primero hay que calcular el factor W, que es el número de cambios de carril para todos los vehículos, ya sea que trencen o no trencen, entre la longitud corta. Estos dos son datos conocidos, así que no tenemos problema para calcular W, simplemente sustituir. Y la velocidad media de los vehículos que trenzan, también está definida la fórmula, y sería la velocidad de flujo libre, que es un dato, menos 15 entre 1 más el factor W que acabamos de calcular, ¿no? Sustituyendo, bueno, pues se obtiene la velocidad para los vehículos que no trenzan, y de manera complementaria para los vehículos que trenzan es la velocidad de flujo libre menos este factor de 0.0072 por el número de carriles, cambios de carril mínimo, menos 0.0048, el volumen entre el número de carriles. Sustituyendo, bueno, pues obtenemos los vehículos que no trenzan, y luego lo que sigue es calcular la velocidad ponderada, ¿no? ¿Y cómo se calcula? Pues aquí está la fórmula. Tenemos que hacer la suma de los vehículos que no trenzan con los que trenzan, que es el total, dividido entre la relación del volumen de vehículos que no trenzan entre la velocidad de los vehículos que no trenzan, más la velocidad de los vehículos que trenzan entre los que no trenzan. Entonces, bueno, sustituyendo nos da la velocidad, que es uno de los insumos que necesitamos. Por lo tanto, en el paso número 8 sería el volumen, que ya lo calculamos, entre el número de carriles. Eso para obtener nada más el volumen entre la velocidad o el flujo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, sustituyendo, porque ya también se calculó ese, se obtiene la densidad para calcular el nivel de servicio. Entonces, bueno, para ese nivel de servicio, conforme a la tabla 1210, le corresponde, para esta densidad le corresponde un valor de nivel de servicio C, ¿no? Y la tabla, que ya vimos en la parte metodológica que habría que usar, ahora se las muestro, aquí está. Es esta, ¿no? La 1210. Entonces, tenemos estas referencias como las densidades para los tramos que trenzan, ¿no? Ese va a ser nuestro parámetro
para definir en qué nivel de servicio está la situación. Por las condiciones de operación de ese tramo en análisis. Bien, luego pues viene lo que les decía, bueno, cuáles son los resultados, cuál es el resultado final que obtuvieron y si eso hace lógica cuando lo comparemos con otros casos, incluso con nuestro análisis de carreteras de varios carriles, ¿no? Bueno, pues hay que incluir esta discusión. Y decir, bueno, ¿por qué me dan esos resultados? Si es coherente, si es consistente y demás. Bien, pues eso es lo que habría que hacer como ejercicio, como proyecto que se incluirá en las tareas en la plataforma de Teams. Gracias.